Muchas gracias por unirse a nuestro último encuentro de aprendizaje por proyectos. Entonces, también doy la bienvenida a Ludeni, Audi. Muchas gracias. Espero que todos estén bien y paso de inmediato a mostrar pantalla para referirnos al último módulo y última actividad que ustedes tienen que realizar. Entonces, estamos en nuestro módulo 5. Este módulo tiene la particularidad de que ustedes tienen, digamos que mucha más información adicional que tendrían que ver para poder entonces completar la actividad correspondiente. Desde antes de entrar a la actividad de planificación de un proyecto con el enfoque ABP, ustedes tienen, por ejemplo, un video instructivo de cómo completar la plantilla, que es el documento principal que ustedes estarían subiendo para obtener la calificación. Nos adentramos entonces al espacio de la actividad. La consigna les muestra una serie de datos a tomar en consideración y, como les he dicho antes, siempre es ideal que ustedes peinen el texto, cuestión de que puedan ver todos los recursos disponibles en la forma de enlaces, como diseños curriculares y, como les mencionaba, el que es quizás el más importante en esta ocasión, la plantilla que ustedes deben completar. Justo acá donde dice descargar plantilla. Entonces, claro está, estos no son los únicos recursos, porque les mencionaba el video. También tienen una lista de cotejos, preguntas orientadoras, estándares y objetivos, destrezas del siglo XXI, glosario, entre otros. Entonces, antes, o más bien, para adentrarnos bien en los detalles de cómo completar la plantilla, procedo a presentarla en pantalla. ¿Qué tenemos entonces? Que ustedes estarían desarrollando un plan de una unidad didáctica que podrían reforzar con un proyecto. Claro está, cada uno de estos renglones tiene una serie de criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta, comenzando por los datos generales, como son su nombre y apellido, el nombre del centro educativo en el cual ustedes estarían desarrollando el proyecto, dónde está ubicado el centro, otros datos que consideren relevantes. Chicos, chicas, si en cualquier momento les surge una duda, me pueden interrumpir sin ningún problema. Cuestión de que todos estemos claros conforme vamos avanzando con el contenido de esta plantilla que deben completar. Tenemos que en una segunda parte de la plantilla se les pide que resuman la unidad o proyecto que estarían trabajando. Muy importante que todas las celdas que se les muestran a ustedes en blanco, ustedes las tienen que completar. Incluso si tienen texto, tengan en consideración que ese texto es simplemente para orientarlos respecto al tipo de información que deben plasmar allí. Título, resumen, área a la cual está relacionada la unidad, nivel académico a la que estaría dirigida, una estimación del tiempo que tomaría desarrollar entonces el proyecto. Bases de la unidad tenemos contenidos, puntos de referencia, objetivos, resultados de aprendizaje, preguntas orientadoras, ojo, y regreso al portal. La gran mayoría de estos contenidos ustedes los han ido viendo en módulos anteriores y otros tantos los tienen disponibles a través de los recursos que están en la misma consigna de la actividad del módulo 5.
Las preguntas orientadoras incluyen preguntas que son esenciales, o más bien una pregunta esencial, preguntas relacionadas a la unidad didáctica que usted desarrolla y preguntas relacionadas al contenido de esa unidad que usted pretende desarrollar. Llegamos a lo referente a la evaluación de los estudiantes en torno al proyecto que ustedes proponen. Esta evaluación se hace en 3 momentos: antes de que dé inicio el proyecto en sí, durante el desarrollo del proyecto y después de concluir con el proyecto. Esto quiere decir que ustedes tienen que tener bien pensado qué se supone que se va a trabajar antes de que se inicie el proyecto, durante y después. Entonces, nuevamente, los espacios en blanco son, o más bien, las celdas con fondo blanco son las que ustedes tienen que trabajar con texto de su autoría. Se les brinda un espacio para que resuman lo referente a las evaluaciones que han descrito en el recuadro anterior. Tenemos además mucho ojo con esta parte. A ustedes se les mencionan destrezas en varios puntos aquí en la plantilla. Comienzan por mencionarles las destrezas del siglo XXI, que no son lo mismo que las destrezas del pensamiento de orden superior. Resulta que en el pasado varios compañeros se han confundido, donde han puesto destrezas de orden superior donde corresponde destrezas del siglo XXI o viceversa, o las han mezclado. En unidades anteriores y en parte de esta misma unidad, ustedes tienen definiciones claras de cuál es una y cuál es la otra. Entonces, fíjense que les mencionaba que había otro punto más sobre las destrezas. Estas no necesariamente son las mismas que las del siglo XXI y las de orden superior. Tienen más que ver con quizá la habilidad de manejar algún programa informático para poder desarrollar cierta parte del proyecto. Por último, se les solicitan materiales y recursos que se tendrían que utilizar para poder desarrollar el proyecto de unidad relacionado a una materia. Entonces, esa plantilla consta de aproximadamente unas 3 páginas. Tiene la valoración total del módulo 5, que son 20 puntos, y ustedes tienen hasta el lunes 18 de julio para hacer la entrega de dicho trabajo. Como les he dicho antes, no deben caer en el mal hábito del plagio. Nada de copiar y pegar. Claro está, pueden parafrasear siempre y cuando se refieran a las fuentes de donde extraen la información, sean las recomendadas, sean fuentes externas. Preguntas hasta el momento del contenido de la plantilla, lo que deben completar en ella. Davison, adelante por favor, bienvenido. Davison. Eh, Davison, aunque ha activado su micrófono, no escucho nada. No sé si sea inconveniente mío o si le pasa a los demás compañeros. No se escucha, ¿no? Ok, bueno, por si acaso Davison no puede escuchar, favor revisar su Ok, dispositivo. es mi Ah, computadora que tiene problemas. Entré en el ah, teléfono ahora. ok, se escucha ahora. Adelante, Davison, gracias. Me disculpa, No hay no problema. pude. Entré ahora a la llamada, Sí. entonces no pude ver bien en qué consiste la última asignación. No hay problema. Entonces, creo que también se nos unió hace poco Lisbeth. En todo caso, resumo nuevamente de qué trata la actividad final
correspondiente al módulo 5 con valor de 20 puntos. Estamos en el módulo 5, planificar y diseñar un proyecto bajo el enfoque ABP. Tenemos que, justo antes de entrar a la actividad correspondiente, usted puede ver que hay un video que le indica cómo completar la plantilla correspondiente. Esa plantilla, ¿dónde se encuentra? Directamente en la consigna. Cuando usted accede a la consigna, se asegura de leer detenidamente en qué consiste el trabajo. Fíjese que conforme se desplaza hay recursos que tienen enlaces para ver portales o para descargar. Justo donde dice descargar plantilla, ahí entonces usted adquiere el documento. Se le recomienda también que observe una serie de documentos que pueden apoyar la actividad, desde lista de cotejo, preguntas orientadoras, estándares y objetivos, destrezas del siglo XXI, glosario de términos. Muestro en pantalla nuevamente la plantilla. La plantilla consta de unas 3 páginas que ustedes deben completar con los datos solicitados. No estaré leyendo cada subrenglón, voy a leer simplemente los renglones, resaltando que toda celda que tiene fondo blanco, independientemente de que tenga texto o no, usted debe introducir su propia información, cuestión de que el trabajo sea de su autoría y se pueda calificar. Tenemos que un primer renglón tiene que ver con la autoría y datos generales de la unidad, incluyendo centro educativo. Un segundo renglón con el resumen de la unidad o proyecto que usted pretende trabajar. Claro está, cada criterio de estos es importante. Bases de la unidad, que va desde objetivos, resultados de aprendizaje, entre otros. Se refiere a preguntas orientadoras. Les recuerdo que ese material lo tienen disponible acá mismo en la consigna. Ahí entonces subdivide estas preguntas. Se les pide a ustedes también que se refieran a los momentos en que estarían evaluando el desempeño de los estudiantes, antes del desarrollo del proyecto, durante el desarrollo del proyecto y culminado el desarrollo del proyecto. Se les pide que resuman entonces estas evaluaciones que ponen en detalle acá arriba. Se les habla sobre destrezas del siglo XXI, pensamiento de orden superior y destrezas requeridas. En todos esos casos se refiere a destrezas diferentes. Traten de no mezclarlas, de no escribir unas por otras, etc. Por último, la plantilla les solicita materiales y recursos para poder desarrollar su proyecto. Sí, sé que fue bastante acelerado el resumen, Davison, pero no sé si ha captado un poquito la idea. Sí, entendí. Perfectamente. Muy bien. Entonces, antes de pasar a mostrar la rúbrica, ¿tienen dudas sobre dónde encontrar la plantilla que tienen que completar, que tendría el valor de los 20 puntos en este módulo final? Bueno, Si no me equivoco, en la consigna aparece la plantilla, sí, un acceso a la plantilla. eso es correcto. Descargar plantilla. Ese enlace les permite a ustedes hacer la descarga del documento correspondiente que ustedes tendrían que subir ya completado. Muy bien. Entonces, regresando a nuestra aula virtual, creo que se nos acaba de unir María Eridania. La grabación del encuentro estará disponible en el espacio correspondiente. He explicado ya la primera parte y ahora me voy a estar refiriendo a la rúbrica, María. Entonces, tenemos que la rúbrica, a ver, ok, gracias María.
Aquí voy a requerir la intervención voluntaria de 5 personas. Simplemente quiero que queden claros los criterios, 5 en total, y ustedes estarían leyendo, además del criterio correspondiente, la valoración mínima y la valoración máxima. Todas las que quedan de por medio no hay problema, no hay que leerlas por el momento, usted las puede leer detenidamente más adelante. Entonces, primer criterio, uso de recursos. ¿Quién voluntariamente puede ayudar con esta parte, por favor? Criterio mínimo y máximo de evaluación para el criterio uso de recursos. Si no hay voluntarios, utilizo la dedocracia y lo selecciono yo. Pues procedo. Audi, adelante por favor. Uso de recursos, valoración mínima, valoración máxima. Uso de recursos, material de estudio. La plantilla demuestra que no fue elaborada con los recursos propuestos, es la valoración mínima. Y en la valoración máxima tenemos que la plantilla demuestra que fue elaborada con todos los recursos propuestos. Muchas gracias por la ayuda, Audi. Calidad del contenido, ¿de forma voluntaria o selecciono yo? Ok, entendido, María, no hay problema. Gracias por la información. Entonces, Ludeni, le cedo el paso. Calidad del contenido, por favor. ¿Me confirma si nos escucha, Ludeni? Vamos a ver. Ok. Parecer Sí, Ludeni. lo escucho. Ok. Adelante, por favor, Ludeni. Valoración mínima y máxima del criterio calidad de contenido. Uso de recursos, la plantilla. No, perdón, Ludeni. Calidad de contenido, por favor. Valoración mínima y máxima de Ok. calidad de contenido. Mínima, el contenido de la plantilla no presenta calidad en la información ni un orden congruente en el proyecto propuesto. Máxima, el contenido que se presenta en la plantilla muestra calidad en la información, tiene un orden detallado y fácil de leer en el desglose del proyecto. Muchas gracias. El criterio ortografía. Alvis, adelante, por favor. Valoración mínima. El texto no está bien redactado y contiene más de 5 faltas ortográficas e incongruencias al expresar las ideas. Valoración máxima. El texto está bien redactado y sin faltas ortográficas. Las ideas son congruentes. Muchas gracias. Muy bien, hasta ahora los criterios mencionados, uso de recursos, calidad del contenido, ortografía, son criterios que ustedes han visto en actividades anteriores. Sin embargo, los criterios faltantes son criterios muy exclusivos de esta actividad y tienen que ver con la forma en que ustedes relacionan lo que proponen en conexión con un área académica específica, si esto afecta o no a la comunidad, si esto ayuda o no a los estudiantes, etcétera. Eso es lo que vamos a leer en detalle con 2 voluntarios más. Relación proyecto-unidad, voluntarios. Bueno, diría que Davison, por favor. De acuerdo, relación proyecto-unidad. El proyecto o unidad propuesta no establece en lo absoluto una conexión con una materia o área del saber y no se ubica en un centro educativo para brindar un contexto para su ejecución. El proyecto o unidad propuesta establece una conexión propia con una materia o área del saber y se ubica en un centro educativo brindando un contexto adecuado para su ejecución. Muchas gracias. Tenemos entonces un último criterio a tomar en cuenta. Entonces, Charina, adelante y muchas gracias. Potencial de realización.
Como evaluación mínima tenemos que casi ninguno de los detalles, como el tiempo estimado, el nivel educativo, el impacto en los estudiantes o en la comunidad, entre otros, están bien descritos en la propuesta. Los datos denotan un potencial muy bajo de realización. Y en la evaluación más alta tenemos detalles como el tiempo estimado, el nivel educativo, el impacto en los estudiantes o en la comunidad, entre otros, están muy bien descritos en la propuesta y denotan un alto potencial de realización. Muy bien. Entonces, nuevamente, y muchas gracias a todos por la ayuda. Los criterios, uso de recursos, calidad de contenido, ortografía, son criterios que ustedes han tenido en varias actividades anteriores. Pero deben tomar en consideración si lo que ustedes proponen de verdad es algo que se podría realizar en un determinado colegio, una determinada comunidad. Y además, si esto conecta de forma lógica con alguna materia, con algún tema de una materia en específico. ¿Tienen hasta el momento preguntas, ya sea sobre la plantilla que deben completar, sobre los criterios que van a ser evaluados mediante la rúbrica para un valor, una puntuación máxima de 20 puntos? Hablen ahora, callen para siempre. Bueno, en todo caso, estoy siempre a la orden. Pueden escribir por el grupo de Telegram. Esta ha sido nuestra última sesión sincrónica. Yo tengo en claro que les debo bastantes correcciones a la orden, Ludegni, gracias a usted. Y claro está, esas correcciones yo las debo realizar antes de que finalice el ciclo. Y les recuerdo una vez más que esta última actividad estará disponible hasta el lunes 18 de julio. Ha sido para mí un placer. Feliz resto de la semana. Gracias, igual. Gracias. Gracias, maestro. Hasta una próxima. Hasta la próxima. Gracias.